Muy buenas tardes a todos, a José Andrés y a los compañeros que entren luego, o a los que le vean la grabación después. Listo, voy a iniciar con la sección número 3 del curso de creatividad para la solución de conflictos laborales y vamos a iniciar de la siguiente manera. Mm, eh, Tipos de problemas en el trabajo. Em, los conflictos son de dos categorías en todos los trabajos, como podemos saberlo desde nuestro punto de vista con antelación. Sabemos que son problemas laborales o personales, ¿cierto? Básicamente. El conflicto laboral o individual se entiende por todo, se extiende por todo el equipo de trabajo. Cuando hay un conflicto entre dos personas o varias personas, eso se extiende por todo el equipo de trabajo. Por eso es importante nosotros salirle al paso y salir a solucionar estos conflictos que hay. El otro tipo de conflicto es la frustración. Aspectos a tener en cuenta. Cuando pocos de nosotros, a pesar de lo frustrados y desconcertados que podamos sentirnos, tratamos de arreglar las cosas en la oficina o incluso dejar aflorar nuestros sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros sentimos frustración, eh, hay que tener en cuenta lo siguiente. Se es obstinado, evitamos cosas, somos agresivos o abandonados. Dos, la frustración es cuando algo que desea está lejos de nuestra realidad. Tres, debemos tratar de adaptarnos. Cuatro, sea asertivo en sus sentimientos. Y cinco, identifique el personal frustrado y hable con él, porque esto no se puede dejar como pasar. Ojalá una persona muy... Si estamos dirigiendo un proceso, debemos acercarnos a él y tratar de ver qué es lo que le pasa y si es el caso, buscar pues ayuda profesional. La otra aspecto importante a tener en cuenta es el estrés, las causas del estrés en el trabajo. Generalmente nos estresamos porque tenemos muchas actividades por realizar, por el afán, ¿cierto? Eso genera malas relaciones y baja productividad. Entonces es importante que nosotros empecemos a mirar cuál causa es, si es que tenemos mucho trabajo o somos demasiado afanados y no sabemos controlar, o mejor dicho, programar nuestro día a día. Los factores estresantes son el físico, el mental, el social y el espiritual. Entonces es importante nosotros realizar un plan de trabajo para evitar esto. Y si es que la empresa nos está cargando mucho, entrar a dialogar con nuestros jefes. Fases del estrés. El estrés se puede evaluar como, pues vemos que hay un estrés de nivel normal de resistencia, de alarma cuando se cae y cuando luego en la tercera fase resistencia y hay una fase en que es agotamiento, ¿cierto? Entonces pasamos por todas estas fases, en que es normal, en que es alarmante, oye, ahí hay mucho estrés, donde ya uno hace resistencia y cuando uno ya se agota de tanto trabajo. Eh, Amenaza, daño irreparable,
El estrés se puede evaluar como amenaza, daño irreparable, como un reto. Cuando es un estrés bajito se puede tomar como un reto. No todo el estrés es malo. Puede producir motivación cuando es moderado. Ya cuando pasa de un nivel moderado, pues ya esto nos vuelve, llegamos a la resistencia al agotamiento. Hay que planificar el tiempo, ser asertivo en la comunicación y organizar el tiempo y delegar si es el caso. Relación entre el estrés y el rendimiento. Cuando es de A a B, podemos ver ahí en la imagen de A a B, hay una ausencia de estrés. Sujeto apático, sin estímulo, sin metas, bajo rendimiento. Mire que la curva de estrés está subiendo. Luego sigue de la B a la C. Entonces ya es un estrés moderado. Sujeto motiva con satisfacción personal, rendimiento óptimo. El estrés nos hace ser, buscar nuevas oportunidades y trabajar un poquito más concentrados. Cuando es de C, exceso de estrés. Entonces usted, al de estar mucho tiempo estresado, el sujeto estresado sin motivación, buen rendimiento, pero con mucho estrés. Y de D a E, que es la parte final, decae el rendimiento, nivel máximo de estrés, sujeto deprimido y o ansioso, muy bajo rendimiento. Entonces podemos, al estrés debemos tenerlo en cuenta en la organización. Aquí podemos ver también lo que tenemos que ver con el acoso laboral. El acoso laboral básicamente es la busca de destrucción anímica de la persona. Cuando le buscan que la persona salga de la empresa. ¿Cómo surge el acoso laboral? O sea, ¿cuándo lo acosan a uno laboralmente? Por envidia. ¿Por qué lo acosan a uno? Por envidia. Por ser un buen trabajador, la gente también le coge rabia. Por discriminación, por el credo, por la raza, por el sexo, por política, por impedimentos, por defectos. O también cuando ven la persona débil, entonces la atacan. O que no la aceptan dentro de la organización. También puede ocurrir porque la empresa no sabe solucionar conflictos. Está también la conflicto laboral o colectivo. Eh, este se presenta por falta de garantías e incumplimiento de las leyes laborales. La mayoría de los conflictos laborales se dan por la falta de garantías e incumplimiento en las leyes laborales. Por ejemplo, la empresa se afilia y no paga a tiempo la seguridad social, desafilia a la gente, despidos masivos, no se cuenta con apropiado nivel de escalafón versus salarios, no se paga el salario o por lo menos el salario legal, robos o fraudes, no respeta las horas legales a laborar, falta de seguridad industrial y salud ocupacional, diferencias o discriminación por género, despido de una mujer en estado de embarazo, ¿cierto? Entonces, estos son los conflictos que vemos dentro de las organizaciones y es importante que nosotros los evaluemos. Si estamos dentro de una organización y dirigimos una organización, hay que mirar estos aspectos no, para evitar conflictos colectivos y laborales. Clima organizacional van de la mano con la satisfacción laboral y el correcto tratamiento de los conflictos. El clima organizacional va de la mano con la satisfacción
satisfacción laboral, y esta satisfacción depende de la ausencia o correcto tratamiento de los conflictos personales y laborales. El clima organizacional y satisfacción laboral son variables que se relacionan con el bienestar de la persona en su trabajo, su calidad de vida laboral y en qué consecuencia afecta su desempeño. Es cómo me siento, y eso se va a ver reflejado dentro de la organización. Técnicas de identificación de problemas. Entonces, la primera técnica para yo visualizar problemas está dada a través de la entrevista. Cuando hay conflictos, se debe hablar por separado con cada persona y luego unir las personas para conciliar el conflicto, ¿cierto? Esto a través de una entrevista. La segunda técnica de identificación de problemas es la reuniones en el trabajo. Esto es la reunión las debe generar pues, generalmente un coordinador o una persona que maneje el grupo, y se debe realizar una reunión de trabajo, planear la reunión, una reunión corta, puntual, que tenga moderador, retroalimentar la reunión y las conclusiones. La otra técnica la técnica de identificación de problemas es la encuesta. Bueno, los instrumentos de la encuesta son el cuestionario, que yo puedo utilizar un cuestionario o una entrevista. ¿Para qué? Para yo saber que donde hay un conflicto, entender qué cosas está buscando el personal mío, en qué se siente insatisfecho, dónde hay dificultades. Entonces es importante tener en cuenta esto. El proceso de la encuesta. La investigación mediante encuestas comprende una serie de fases, ¿cierto? Entonces veamos las fases que debe tener. Definición del estudio, fines, objetivos y concreción de la hipótesis de investigación. Entonces debe definir el estudio, debe definir el objetivo. B, seleccionar y definir las variables en correspondencia con los objetivos planteados. C, diseño de cuestionario. C, validación y prueba de cuestionario. E, selección de muestras. F, aplicación del cuestionario. G, tratamiento de datos. H, elaboración del informe. Entonces, básicamente el proceso de una encuesta arranca con definir un objetivo, diseñar el cuestionario, lógicamente, y luego aplicar el cuestionario, y luego hacer un resumen de las variables que sacó o de la información que sacamos del cuestionario, y luego elaborar un informe con el fin de solucionar un conflicto o ver dónde está el problema o lo que la gente está buscando dentro de la organización, lo que los hace insatisfechos. El otro tema que vamos a ver aquí dentro de esta sección está la técnica de definición de problemas. Después de la generación de ideas y técnicas para identificar problemas, el siguiente paso es definirlos. Y entonces es importante definir los problemas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿A través de qué? Para para lograrlo se debe tener en cuenta los siguientes pasos. Entonces, el primer paso es hacer un listado con los problemas. Entonces, yo voy a definir cuáles problemas hay, hago un listado, miro a ver cuántos son, uno, dos, tres, cuatro. B es reducir los problemas y juntarlos en uno solo, en los que se puedan juntar para trabajarlos todos desde un punto, desde un, desde por separados, pero resumiendo los que estén en concordancia, y sé definir el problema y delimitarlo. ¿Para qué? Porque es que yo debo definir cuál es el problema, qué es lo que está ocurriendo, delimitarlo para saber, para poder atacarlas correctamente dicho problema. Eh, Redactar el problema y tener en cuenta dos principios generales. Los principios generales está definir el problema en términos de necesidad. Un ejemplo es,
las ventas están demasiado bajas. Entonces, ahí estoy definiendo el problema. El otro aspecto es definir el problema como algo que todos comparten. Evite asignar culpas por el problema. No, es que la culpa es de producción, es del departamento de ventas o de despacho. No, no, no. Usted está primero que todo redactando un problema. Entonces, para, las ventas están, por ejemplo, un planteamiento negativo sería las ventas están bajas por culpa de los vendedores. Y entonces allí generaríamos un problema interno porque ahí mismo la gente se pondría como un bloqueo mental. Entonces lo lógico es definir el problema en términos de necesidad. Es decir, las ventas están demasiado bajas porque vamos a tratar un problema. Es básicamente esto lo que vamos a mirar. Y el tema siguiente es, para definir adecuadamente el problema o diagramarlo o resumirlo, veamos lo siguiente. Entonces, lo podemos hacer desde los siguientes formas, ¿cierto? Entonces, una es un cuadro atrás de un cuadro comparativo, el esquema de los 8 interrogantes básicos, el diagrama de causa-efecto, el diagrama de afinidad es el otro método, o el diagrama de relaciones da. ¿Eso qué quiere decir, cierto? Que son formas de resumirlo, de diagramar el problema, para resumirlo, para ser más fácil de manejar. Entonces, por eso estamos dando estas 5 formas de diagramarlo o resumirlo. Dentro de la que vemos acá en el momento en pantalla está el cuadro comparativo. Consiste en comparar dos problemas para tomar la decisión de cuál realizar. Entonces podemos ver ahí dentro el ejemplo que dice ejemplo de decir qué problema resolver. Entonces, problema 1, muchos menores en la edad fuman cigarrillo o mastican tabaco. Problema número 2, muchos adolescentes consumen drogas ilegales, marihuana, cocaína, etc. Entonces, yo me voy a hacer unas preguntas. ¿Con cuánta frecuencia ocurre el problema? Entonces, muy frecuente el problema número 1, frecuente el problema número 2. Y así voy comparando los dos problemas y así decido cuál problema voy a realizar primero o cuál voy a realizarse en un segundo momento. El otro método para diagramar o resumir el problema es el esquema de los 8 interrogantes o el método de los 8 interrogantes. ¿Y ese en qué consiste? Es en hacerse unas preguntas. Entonces, la primera pregunta es ¿qué? ¿En qué consiste realmente el asunto o el tema que se está tratando? ¿Qué es? 2, ¿por qué? Razones que dieron origen o que justifican el asunto que se está analizando. 3, ¿para qué? Objetivo y propósito del asunto de estudio. 4, ¿cómo? Forma de uso o aplicación dentro del contexto general del asunto que se está analizando. 5, ¿cuándo? ¿En qué momento se producirá, utilizará o aplicará? ¿Dónde? ¿En qué área geográfica de la empresa se aplica o aplicará? 7, ¿cuándo? ¿Cuáles son las implicaciones económicas del asunto que se está analizando? 8, ¿quién específicamente se encargará de decir, utilizar o aplicar la decisión que se tome? Entonces, este método de los 8 interrogantes básicamente es qué, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto, por y quién. Así vamos a diagramar el problema y así lo vamos definiendo, lo vamos resumiendo, lo vamos llevando a una forma en que yo lo pueda visualizar más, que lo podamos visualizar el grupo de trabajos que estemos trabajando en ese momento ese problema. Si somos 2, 3, 4, 5 personas. La otra forma de diagramar los problemas o de resumir los problemas es a través del esquema de el diagrama causa-efecto, también conocido como espidena de pecado, para estructurar de manera lógica las causas del problema. Entonces veamos la imagen. Entonces podemos ver que
Es como una imagen de un pescadito, ¿cierto? Un pescado con toda su estructura. Y vemos que en la parte superior derecha dice errores de los clientes. Hay un ejemplo que dice errores con los clientes. Ese es el objetivo del esquema, ¿cierto? Y vemos que hay unas espinas que dicen métodos, personal, máquinas, material, miedo. Entonces, estos son los temas que están trayendo errores con los clientes. Entonces, los métodos, entonces, pueden haber métodos de trabajo que no son adecuados, nos falta de pronto capacitación del personal, no es el personal idóneo. Las maquinarias, pues de pronto si los productos están saliendo defectuosos, ¿cierto? Pues esta es la forma de mirar las causas que pueden afectar un problema o generar un problema. El material, estamos utilizando materiales que no son baratos, no de calidad. Medio, estamos de pronto llegándole al cliente por medios que no son. Eh, entonces, es básicamente decir las causas que nos están generando un efecto, digamos en este caso un problema puntual dentro de la organización, como son errores frente a los clientes. La otra forma de diagrama es el diagrama de afinidad, que consiste básicamente en, en una tarjeta, nosotros en una mesa de trabajo empezamos a escribir en tarjeticas o en hojas. Se escribe cada problema y sus posibles causas. Entonces, en hojitas pequeñas, vamos a decir, por decir, el problema es imagen del producto. Las causas pueden ser mala presentación, malos materiales, mala presentación, estamos entregando el producto donde no es, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos escribiendo en unas hojitas. Luego se reúnen en grupos de tarjetas, entonces tomamos las tarjetas que tienen que ver que son afines, entonces a las que están hablando de los problemas de la imagen, las que están hablando del material, las que están hablando de, digamos, del personal, como está presentando la imagen del producto en este caso que les estoy hablando. Y, y así se agrupan, como podemos ver dentro de la imagen. Entonces, mire, organización y dar soporte a equipos eficientes. Entonces, ser capaz de formar a otros. Entonces, como por hojitas, ir formando lo que son las causas y los efectos. Y luego organizarlos en grupitos para luego desarrollar y darle solución a estos. La otra forma de diagramar los problemas es el diagrama de relaciones. Este consiste para su realización debemos hacer lo siguiente. Se tiene identificado el problema o los problemas, entonces se coloca en el centro, como podemos ver allí. Está en el centro y dice problema o tema principal. Para eso también podíamos partir de este que ya lo tenemos acá. Mire que ya lo tenemos organizado por grupos. De ahí podríamos partir. Y, o sea, aquí el tema principal y luego empezar a escribir causas y efectos y relacionarlos con el tema principal. Entonces, en el caso, digamos, de la imagen, como estábamos hablando ahora, mala imagen del producto. Entonces, una causa es mm, mal diseño. Efecto, ventas bajas o producto feo, ¿cierto? Entonces, así, todo esto lo vamos relacionando hacia el tema principal. Esto con el fin de poder visualizar el problema. Entonces, estos son formas de cómo presentar un problema. Igualmente, hay otras como la lluvia de ideas que es tan importante y que uno toma varias ideas y después va relacionándolas y luego va tomando decisiones sobre ellas.
Bueno, hasta aquí pues lo que tenía como para tratar el tema de hoy, un tema sencillo, fácil. Vamos a dar dos conclusiones de lo que vimos acá. Y el que quiera preguntar algo lo pregunta o si no por foro de dudas con mucho gusto. Entonces la primera conclusión, los problemas en el trabajo hay que definirlos y solucionarlos. Yo tengo un problema, no puedo dejar pasarlo. Si yo veo en conflicto a mis compañeros, debo entrar a solucionar un problema de estos, porque eso nos va a traer problemas a toda la organización. Toda la organización o líder de un proceso debe identificar y solucionar problemas. Los problemas son un conflicto laboral o personal. Dentro del conflicto laboral está la frustración, el estrés, el síndrome del desgaste personal, el acoso laboral y el incumplimiento laborales. Y entre los personales está que afectan a la parte personal, también afecta a la empresa. Entonces, por eso es importante que nosotros como organización sepamos solucionar, identificar y solucionar problemas. Hasta aquí el tema que teníamos para el día de hoy. Eh, Doy por concluido mi tema y si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, damos por terminado el tema del día de hoy. Vale, profe, muchas gracias. Pequeño también comentario, pues muchas veces cuando uno comienza a trabajar, ya sea en una organización, pues a veces como que uno no tiene muy claro cómo resolver esos conflictos, ¿no? Sí, Bueno, uno sabe que está la administración de talento humano, el departamento pues, de recursos humanos, pero sí, uno no sabe cómo a veces llegar a resolverlo, ¿no? Ya sea con un grupo, con el mismo grupo de, de estudio, un grupo de la organización pues, que le asignan a uno, o una persona individual, ¿no? sí, Entonces, sí. a veces es como complicado, sí, y a veces uno se tira más por la ley del monte, ¿no? O sea, como, pues vamos a resolverlo, pues, hablando, no sé, pero no de acuerdo a los objetivos de la organización, ¿no? A ver, José Andrés, es cierto, nosotros debemos primero identificar qué tipo de conflicto es, ¿cierto? Como lo podíamos ver, pues hay conflictos que afectan la parte laboral por la frustración. Entonces, un compañero frustrado, con mucho estrés, con mucha carga laboral, entonces le contestan a uno con tres piedras en la mano, o el desgaste personal, que la persona ya está hasta lo último y muy cansada cuando la están acosando, cuando la empresa está incumpliendo muchas cosas. Todo esto nos afecta, ¿cierto? Es importante que nosotros determinemos primero qué es lo que está pasando y bueno, con esa persona entrar a como a conciliar, a ver qué es el problema. Cuando ya nosotros estamos informados en caso de ser un coordinador, un supervisor, un jefe o parte de un grupo laboral, un líder de un grupo, llevar esto a conocimiento de las directivas, ¿cierto? También conversar con la persona, a ver si uno puede llegar, si de pronto es falta de conversar con la persona. Y lo otro es, si no, hay que buscar una ayuda de pronto psicológica cuando ya estos se salen, cuando son conflictos personales muy grandes, ¿cierto? Pero si es dentro de la organización, hay que saberlo delimitar. Cuando son propiamente de la persona, pues, ¿cierto? Se trabajan con una persona, con el Departamento de Recursos Humanos. Si lo puede hacer uno, lo podemos hacer en grupo. Y ya cuando son problemas puntuales referentes ya propiamente no a la persona, sino a la forma de cómo se está manejando la organización. Nosotros desde el punto de vista de como líderes o coordinadores podemos empezar a mejorar procesos, ¿listo? Sí, profe, claro. Y a veces, pues, pienso yo que a veces comienzan los problemas es por lo personal, ¿no? A veces es complicado equilibrar lo que pasa en el hogar y en la casa y lo que pasa en la empresa, ¿no? Inclusive, pues,
uno lleva los problemas de la casa al trabajo y viceversa, ¿no? Es complicado a veces como que equilibrar eso, ¿no? Sí, José Andrés, es cierto. A uno le dicen es muy fácil que no deje los problemas en la casa o los de la laboral no los traiga, pero es que a veces uno es un ser íntegro. Pues si uno pudiera decir, vaya, esto lo dejo allí, esto lo dejo allí, ¿cierto? Uno trata cierto, pues, uno llegar a la casa y llega bravo porque no se le dieron las ventas o porque alguien lo está molestando dentro de la organización. Es muy duro uno llevarle este problema a la mamá, al papá, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, ¿cierto? Es muy maluco. Y viceversa, como tú lo dices. Uno es el que debe aprender a diferenciar esas cosas, pero hay veces esa línea es difícil de no llevarla. Uno también debe de pronto ponerle línea, un tate quieto a esto porque cansa uno a las personas de la familia o cansa a los compañeros llevándoles uno los problemas familiares. De todas maneras, el ser es único y necesita ayuda a veces de un líder dentro de la organización, una psicóloga, ¿cierto? Que lo pueda orientar. A veces los problemas son más grandes y tal vez de pronto no pueda ni lo uno ni lo otro y tal vez se tenga que salir uno de la organización porque la organización de pronto no sabe solucionar conflictos y entonces uno termina estando ahí como en un sándwich a toda hora trabajando, exceso de trabajo ahí encima de la persona, ese síndrome de que uno no puede más y entonces a uno a veces le toca salir, ¿cierto? Uno a veces aguanta hasta donde pueda, pero si la empresa no sabe solucionar, va a ocurrir que se sale este empleado, este colaborador, se va a salir el otro colaborador y pueden llegar días y duran muy poquito, se van saliendo porque hay un proceso mal llevado y la organización no sabe solucionar conflictos. Vale, profe, muchas gracias. Listo, José Andrés Rincón, te agradezco a ti, a los compañeros que van a entrar luego a la grabación. Bueno, un abrazo a ti, José Andrés, y siempre a tus órdenes por cualquier medio. Tú sabes que me encuentras por cualquier medio. Listo. Profe, Bueno, un abrazo. Hasta luego. hasta Chao. luego.